Bienvenido a Guerreros del Mundo, el canal donde las grandes figuras de la historia cobran vida. Hoy te llevaremos a un viaje único al corazón de uno de los personajes más fascinantes y polémicos de la humanidad, Napoleón Bonaparte. Pero antes de comenzar, quiero que cierres los ojos por un momento e imagines esto: Europa, a comienzos del siglo XIX, envuelta en el caos de guerras interminables. En medio de la tormenta surge un joven corso, pequeño de estatura, pero gigante en ambición, dispuesto a cambiar el destino de continentes enteros. ¿Qué tenía Napoleón que lo hacía tan único? ¿Cómo un hombre logró alterar el curso de la historia y dejar una huella que todavía sentimos hoy? Napoleón Bonaparte no era simplemente un militar brillante, era un estratega político, un líder carismático y, según sus enemigos, un genio imparable con ansias de dominar el mundo. Nacido en 1769 en la isla de Córcega, su vida comenzó lejos de los centros de poder. Pero este joven demostró rápidamente que no necesitaba cuna noble para alcanzar las alturas del poder. Educado en Francia, desde pequeño destacó por su mente analítica y su determinación inquebrantable. En el contexto de una Europa desgarrada por las tensiones de la Revolución Francesa, Napoleón vio una oportunidad. Con una astucia digna de los grandes líderes de la historia, supo moverse entre los desafíos y escalar las filas del ejército francés, pasando de ser un oficial desconocido a convertirse en el comandante más temido y admirado de su tiempo. A los 24 años, ya lideraba ejércitos enteros, y a los 30, era el hombre más poderoso de Francia. ¿Pero qué había detrás de su éxito? Su inteligencia fuera de lo común, su habilidad para inspirar lealtad en sus tropas y su dominio del arte de la guerra. Napoleón no solo combatía con armas, combatía con ideas. Cada paso que daba era calculado, cada movimiento en el campo de batalla era una obra maestra. Pero su ascenso no fue solo cuestión de genialidad, también hubo controversias, traiciones y una voluntad de hierro que lo llevó a enfrentarse incluso a los líderes más poderosos de su época. Prepárate, porque en los próximos capítulos exploraremos no solo sus victorias, sino también las sombras de su ambición desmedida. La historia de Napoleón comienza en la pequeña y montañosa isla de Córcega, un territorio que apenas había sido anexionado por Francia en el año de su nacimiento. Este hecho marcaría profundamente su carácter. De hecho, Napoleón creció escuchando las historias de resistencia de su pueblo contra los franceses. Irónicamente, años después se convertiría en el símbolo máximo del poder francés. Su familia, aunque pertenecía a la nobleza menor, no vivía en la opulencia. Carlo Bonaparte, su padre, era un abogado que trabajaba sin descanso para mejorar la posición de los Bonaparte en la sociedad. Fue gracias a su insistencia que Napoleón obtuvo una beca para estudiar en Francia, un hecho que cambiaría su destino para siempre. Imagina a un joven de apenas 9 años, dejando su hogar en Ajaccio para adentrarse en un país desconocido, con un idioma que apenas dominaba. En la Academia Militar de Brienne, Napoleón fue un estudiante solitario y meticuloso. Era más bien reservado, pero esto no impedía que destacara entre sus compañeros. Mientras otros se distraían con juegos y charlas, él devoraba libros de historia, matemáticas y arte militar. Desde temprana edad tenía claro que su vida estaría destinada a grandes cosas. Su primer gran salto llegó a los 16 años, cuando se graduó como subteniente de artillería en el ejército francés. A partir de ese momento, su destino estaría ligado a la pólvora, los cañones y las estrategias militares. Pero su mente iba mucho más allá de las fronteras tradicionales. Incluso en sus primeros escritos y cartas, Napoleón mostraba una visión ambiciosa y una confianza casi sobrehumana en su capacidad para cambiar el mundo. No obstante, los primeros años no fueron fáciles. En un ejército plagado de oficiales aristocráticos, Napoleón, un joven corso sin grandes conexiones, tuvo que abrirse camino enfrentando prejuicios y críticas. Pero su ingenio y dedicación pronto comenzaron a llamar la atención de sus superiores. Durante sus primeras campañas, su habilidad para analizar rápidamente los terrenos y aprovechar cada ventaja táctica lo hicieron destacar.
En este capítulo, vemos el inicio de un líder cuya personalidad empezaba a formarse, marcada por la disciplina, la ambición y una inteligencia estratégica que pronto lo convertirían en el líder más destacado de su época. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo entraremos de lleno en sus primeras victorias y en cómo Napoleón empezó a forjar su leyenda. El joven Napoleón Bonaparte se enfrentó por primera vez al fuego enemigo como líder durante el asedio de Tolón, en 1793. Este puerto estratégico del sur de Francia estaba bajo control de los monárquicos y las fuerzas británicas. En un momento en que los generales franceses parecían incapaces de tomar la ciudad, Napoleón, aún un oficial relativamente desconocido, presentó un plan audaz y meticuloso para reorganizar la artillería. Su enfoque combinaba precisión matemática y una comprensión instintiva del campo de batalla. El éxito fue aplastante. Gracias a su estrategia, las fuerzas republicanas lograron capturar Tolón, marcando la primera gran victoria de Napoleón. Este triunfo no solo le valió un ascenso a general de brigada con apenas 24 años, sino que también llamó la atención de los líderes revolucionarios en París. Pero para Napoleón, esto era solo el principio. Su hambre de gloria y su convicción de que podía lograr lo imposible lo impulsaron a aceptar nuevos desafíos. En 1796, Napoleón fue asignado como comandante del ejército de Italia, una fuerza mal equipada y desmoralizada. Pero con un discurso electrizante, logró inspirar a sus soldados. Soldados, estáis desnudos y mal alimentados, yo os llevaré a los lugares más fértiles del mundo. Grandes ciudades estarán a vuestro alcance. Allí encontraréis honor, gloria y riqueza, prometió. Bajo su mando, el ejército de Italia se transformó. En una serie de batallas relámpago, Napoleón derrotó a los austriacos y sus aliados en Lodi, Arcole y Rivoli. Estas victorias no solo consolidaron su reputación como un genio táctico, sino que también mostraron su capacidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias. Napoleón comprendía que la velocidad y la sorpresa eran esenciales para superar a un enemigo más numeroso y mejor armado. A medida que se extendían las noticias de sus triunfos, la imagen de Napoleón empezó a tomar forma como la de un héroe nacional. Sin embargo, no era solo un estratega militar. También tenía un agudo sentido político y utilizaba cada victoria para consolidar su posición en Francia. Mientras sus ejércitos avanzaban, Napoleón negociaba tratados y acumulaba riquezas para sostener futuras campañas. Este capítulo nos muestra al joven general como un maestro del campo de batalla y un líder que sabía cómo ganarse tanto a sus tropas como al pueblo francés. Pero, como veremos, la ambición de Napoleón no tenía límites, y los días de gloria en Italia no serían suficientes para saciar su deseo de grandeza. Después de sus exitosas campañas en Italia, Napoleón comenzó a mirar más allá de las fronteras de Europa. En 1798, lideró una ambiciosa expedición a Egipto. El objetivo oficial era interrumpir el comercio británico en el Mediterráneo, pero en realidad, Napoleón buscaba cimentar su legado como un conquistador global. La idea de seguir los pasos de Alejandro Magno lo fascinaba, y Egipto ofrecía la oportunidad perfecta para unir la gloria militar con la exploración científica y cultural. La campaña comenzó con una impresionante victoria en la Batalla de las Pirámides, donde Napoleón utilizó una formación táctica conocida como el cuadro, logrando derrotar a un ejército mameluco mucho más numeroso. Su famosa frase, soldados, desde estas pirámides, 40 siglos os contemplan, quedó grabada en la historia. Pero mientras su ejército avanzaba por el Nilo, la sombra de su ambición comenzó a aparecer. La flota francesa, anclada en la bahía de Abukir, fue completamente destruida por la Marina británica bajo el mando del almirante Horatio Nelson. Esta derrota dejó a Napoleón y su ejército atrapados en Egipto, aislados de Francia. Aunque continuaron explorando y luchando, la campaña empezó a tambalearse bajo el peso de las enfermedades, las rebeliones locales y la falta de suministros. Sin embargo, Napoleón no dejó que las dificultades eclipsaran su imagen de héroe.
Durante su tiempo en Egipto, apoyó una expedición científica que incluía arqueólogos, matemáticos e ingenieros. Este esfuerzo llevó al descubrimiento de la piedra de Rosetta, un hallazgo crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios. Para Napoleón, esta combinación de conquista militar y progreso cultural era una forma de elevar su figura a algo más que un simple general. Finalmente, cuando la situación en Egipto se volvió insostenible, Napoleón tomó una decisión polémica, dejó a su ejército atrás y regresó a Francia en secreto en 1799. Fue recibido como un héroe, gracias a su control sobre la narrativa de sus logros. Pero la campaña de Egipto había expuesto tanto su genio como sus límites, marcando el comienzo de una etapa más ambiciosa y peligrosa en su carrera. En el próximo capítulo exploraremos cómo Napoleón pasó de ser un general exitoso a convertirse en el líder absoluto de Francia, dejando claro que su ambición no conocía fronteras. A su regreso a Francia en 1799, Napoleón encontró un país en crisis. La Revolución Francesa, aunque había transformado radicalmente la sociedad, había dejado a la nación políticamente dividida y económicamente debilitada. El Directorio, el gobierno que sucedió a la revolución, era ineficaz y estaba perdiendo el apoyo del pueblo. Este caos ofrecía el terreno perfecto para que alguien con la audacia y la visión de Napoleón tomara el control. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón lideró un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario. Usando su popularidad y el descontento generalizado como armas, desmanteló el directorio y estableció el consulado, un nuevo sistema de gobierno con 3 cónsules al frente. Pero todos sabían quién era el verdadero poder detrás del trono, Napoleón, nombrado primer cónsul. Con este movimiento, Napoleón consolidó su control sobre Francia. Pero no se limitó a gobernar, sabía que el éxito requería más que la fuerza militar. Implementó reformas que transformarían el país de manera profunda. Bajo su liderazgo, se reestructuró el sistema administrativo, se reorganizó el ejército y se creó el Código Napoleónico. Un conjunto de leyes que modernizó el sistema legal francés y sirvió como modelo para muchas naciones en el futuro. Mientras tanto, en el campo de batalla, Napoleón continuó demostrando su genio militar. En 1800, lideró al ejército francés en la legendaria batalla de Marengo, una victoria decisiva contra los austríacos que consolidó su posición como el hombre más poderoso de Europa. Con esta victoria, reafirmó la supremacía francesa en el continente y selló su reputación como un líder invencible. Napoleón utilizaba cada triunfo para fortalecer su imagen pública, asegurándose de que el pueblo lo viera no solo como un militar exitoso, sino también como un líder capaz de restaurar la estabilidad y la gloria de Francia. Pero detrás de esta fachada, su ambición crecía. Gobernar como primer cónsul no era suficiente, Napoleón quería algo más, convertirse en emperador. El 2 de diciembre de 1804, en la majestuosa Catedral de Notre Dame en París, Napoleón Bonaparte coronó a sí mismo como emperador de Francia. Este acto simbólico, donde arrebató la corona de manos del Papa y la colocó en su propia cabeza, representaba su desafío al poder tradicional y su determinación de ser visto como un líder autónomo, no subordinado a ninguna autoridad. Francia volvía a tener un emperador, pero esta vez, no era un monarca hereditario, sino un hombre que había ganado su lugar con el filo de la espada y el peso de sus decisiones. La proclamación del Imperio francés marcó el inicio de una era de expansión y reformas. Napoleón consolidó su poder centralizando el gobierno y estableciendo un sistema que recompensaba el mérito en lugar del privilegio de nacimiento. Los ciudadanos comunes podían ascender en la sociedad gracias a su talento, algo revolucionario en su época. Pero con la corona llegó también el peso de gobernar un vasto territorio y mantener su hegemonía en Europa. Napoleón rápidamente volvió al campo de batalla para enfrentar las amenazas de las potencias europeas que no aceptaban su dominio. En 1805, lideró al gran ejército en una de las batallas más brillantes de la historia, la Batalla de Austerlitz. Conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, Napoleón derrotó a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia,
logrando una victoria aplastante que consolidó su posición como el estratega militar más grande de su tiempo. Sin embargo, el título de emperador también trajo nuevos desafíos. A medida que expandía su imperio, surgían problemas de administración, resistencia en los territorios ocupados y la creciente hostilidad de Inglaterra, su eterno rival. Para enfrentar esto, Napoleón implementó el bloqueo continental, una estrategia económica destinada a debilitar a los británicos al cortarles el comercio con Europa. A pesar de sus logros, esta etapa de su vida también estuvo marcada por decisiones controvertidas. Su ambición desmedida y su deseo de controlar cada rincón del continente lo llevaron a subestimar los límites del poder. Aunque el imperio francés estaba en su apogeo, las primeras grietas comenzaban a aparecer. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Napoleón intentó sostener su vasto imperio frente a una coalición de enemigos cada vez más decididos a detenerlo. Su historia, como su imperio, estaba lejos de llegar a su fin. A comienzos del siglo XIX, el dominio de Napoleón sobre Europa parecía indiscutible. Su imperio abarcaba desde España hasta Polonia, y sus alianzas estratégicas con estados vasallos lo consolidaban como el hombre más poderoso del continente. Sin embargo, este periodo de esplendor no solo fue resultado de su genio militar, sino también de su habilidad para manejar la política y las alianzas. Napoleón colocó a miembros de su familia en tronos estratégicos. Su hermano José fue hecho rey de España, mientras que su cuñado Joaquín Murat gobernó Nápoles. Estos movimientos buscaban garantizar la lealtad de los territorios bajo su dominio y extender su influencia política. Pero la política familiar también generó tensiones internas. Los territorios ocupados comenzaban a resentir el control francés y la resistencia crecía en lugares como España y Alemania. Mientras tanto, en el campo militar, Napoleón continuaba demostrando su maestría. Una de sus campañas más notables de este periodo fue contra Prusia y Rusia en 1806 y 1807, culminando en las victorias de Jena, Auerstedt y Friedland. Estas derrotas obligaron a Rusia a firmar el Tratado de Tilsit, consolidando temporalmente la supremacía francesa en Europa y sellando una frágil alianza entre Napoleón y el zar Alejandro I. Sin embargo, el dominio napoleónico no se limitaba a la fuerza de las armas. También buscó imponer un nuevo orden en Europa. A través del Código Napoleónico, introdujo reformas legales que promovían la igualdad ante la ley y abolían los privilegios feudales en los territorios ocupados. Estas medidas, aunque progresistas, fueron vistas por muchos como una herramienta para consolidar su control. Pero incluso en este apogeo, las tensiones comenzaban a acumularse. Inglaterra seguía siendo el enemigo más obstinado de Napoleón, y su economía, protegida por la Royal Navy, resistía los efectos del bloqueo continental. En paralelo, los levantamientos en España y Portugal, apoyados por los británicos, se intensificaban, marcando el inicio de un conflicto que se convertiría en una herida abierta para el imperio, la Guerra Peninsular. Mientras Napoleón disfrutaba de un poder sin precedentes, sus decisiones comenzaban a sembrar las semillas de su eventual caída. Como todo gran imperio, el suyo estaba empezando a mostrar fisuras. En 1812, Napoleón lanzó una de las campañas más ambiciosas y desastrosas de la historia, la invasión de Rusia. La relación entre Napoleón y el zar Alejandro I, que alguna vez fue una alianza estratégica, se había deteriorado rápidamente. La negativa de Rusia a cumplir con el bloqueo continental y su desafío a la hegemonía francesa llevaron a Napoleón a tomar una decisión arriesgada. Invadir el vasto territorio ruso con un ejército colosal conocido como el Gran Ejército, compuesto por más de 600.000 soldados. Napoleón confiaba en una victoria rápida. Sus planes eran derrotar al ejército ruso en una serie de batallas decisivas y forzar al zar a negociar. Pero los rusos tenían otra estrategia, evitar enfrentamientos directos y retroceder mientras destruían todo lo que pudiera ser útil para los franceses, una táctica conocida como tierra quemada. El primer enfrentamiento importante fue en Borodino, donde el gran ejército enfrentó a las fuerzas rusas en una batalla feroz.
Aunque Napoleón salió victorioso, las bajas fueron devastadoras para ambos bandos, y los rusos continuaron su retirada hacia Moscú. Napoleón llegó finalmente a la capital rusa, pero en lugar de encontrar una victoria decisiva, encontró una ciudad desierta y en llamas, incendiada por sus propios habitantes para negar recursos a los franceses. Atrapado en un territorio hostil, con un invierno brutal acercándose y sin recursos suficientes, Napoleón se vio obligado a ordenar la retirada. Este fue el comienzo de una pesadilla. Durante el viaje de regreso, el gran ejército fue diezmado por el frío, el hambre y los ataques constantes de guerrillas rusas. De los 600.000 soldados que habían iniciado la campaña, solo unos 100.000 lograron regresar a Francia. La campaña rusa no solo marcó una derrota militar, sino también un golpe devastador para la reputación de Napoleón. Europa, que antes temía al emperador francés, comenzó a ver una oportunidad para enfrentarlo. Las potencias aliadas, lideradas por Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra, formaron una coalición para acabar con su hegemonía. Este episodio nos muestra a un Napoleón humano, vulnerable ante la inmensidad de los desafíos que enfrentaba. Pero su espíritu no estaba completamente quebrado. En el próximo capítulo exploraremos cómo intentó recuperar el control frente a una Europa unida contra él y cómo su genio, aunque ya debilitado, seguía brillando en sus últimos años de gloria. En 1813, la marea había cambiado definitivamente en contra de Napoleón. La derrota en Rusia había debilitado tanto a su ejército como a su reputación, y las potencias europeas aprovecharon la oportunidad para unirse en una coalición decisiva. En la Batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, Napoleón enfrentó a una alianza de Rusia, Prusia, Austria y Suecia. Aunque luchó con valentía, la desproporción de fuerzas y la traición de antiguos aliados sellaron su destino. Leipzig marcó el principio del fin. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Francia, Napoleón intentó resistir, organizando campañas desesperadas con lo poco que le quedaba de su otrora invencible gran ejército. Sin embargo, la situación interna en Francia también se deterioraba. Muchos de sus antiguos seguidores comenzaron a cuestionar su liderazgo, y el pueblo, cansado de años de guerra, anhelaba paz. En abril de 1814, Napoleón se vio obligado a abdicar. Fue exiliado a la isla de Elba, una pequeña roca en el Mediterráneo, donde se le permitió mantener un título y una pequeña corte. Allí, Napoleón reflexionó sobre sus logros y fracasos, pero su espíritu combativo no se apagó. Apenas un año después, con una audacia que sorprendió al mundo, escapó de Elba y regresó a Francia, decidido a recuperar su imperio. El regreso de Napoleón, conocido como los 100 días, fue una de las gestas más sorprendentes de la historia. Desde su desembarco en Francia, marchó hacia París sin disparar un solo tiro, reuniendo a sus antiguos soldados y al pueblo en un espectáculo de lealtad y admiración. Por un breve momento, Napoleón recuperó el control de Francia y reavivó la esperanza de sus seguidores. Pero las potencias europeas no estaban dispuestas a tolerar su regreso. Una nueva coalición se formó rápidamente, y Napoleón se preparó para enfrentarlos una vez más. En junio de 1815, en los campos de Bélgica, libró su última batalla, Waterloo. A pesar de su genio estratégico, Napoleón enfrentó a un enemigo determinado, liderado por el duque de Wellington y el mariscal prusiano Blücher. Los errores tácticos, la indecisión y la llegada oportuna de los prusianos determinaron el desenlace. El gran ejército, que una vez había dominado Europa, fue derrotado. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón abdicó nuevamente, esta vez sin posibilidad de retorno. Fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde pasó los últimos 6 años de su vida. Allí, aislado del mundo, dictó sus memorias y reflexionó sobre su legado, dejando frases célebres como: «Mi verdadera gloria no está en las 40 batallas que gané, sino en mi código civil, que vivirá para siempre». Napoleón murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años, pero su impacto en la historia perdura.
Su ambición, su genio y su legado legal y político han moldeado la modernidad de formas que todavía sentimos hoy. En el corazón de Napoleón convivían dos fuerzas, el genio de un líder visionario y la insaciable ambición de un conquistador. Su vida nos deja una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar un hombre en su búsqueda de gloria, y cuál es el precio de esa grandeza? Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te fascinó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos épicos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Fue Napoleón un héroe, un villano o simplemente un hombre atrapado en su tiempo? Nos vemos en la próxima búsqueda histórica aquí, en Guerreros del Mundo.